Para hallar la ecuación de una recta cuando conocemos su pendiente y un punto, primero identificaremos esos datos, luego construiremos la ecuación punto-pendiente y finalmente la transformaremos a la forma general. Empecemos ubicando qué representa cada dato dentro de la recta. Desde el plan, el primer paso es reconocer los datos que definen la recta. La pendiente indica cuánto cambia y cuando x aumenta una unidad, y el punto dado pertenece a esa misma recta. En este caso, la pendiente es 20, la coordenada x del punto es 12, y la coordenada y del punto es -5. Con la pendiente y un punto ya identificados, usamos la forma punto-pendiente, que dice y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Al reemplazar m por 20, x sub 1 por 12 y y sub 1 por -5, queda y menos -5 es igual a 20 por x menos 12. Con los valores sustituidos, la resta de un número negativo se convierte en suma, porque y menos -5 es lo mismo que y más 5. Así, la ecuación queda y más 5 es igual a 20 por x menos 12. Con la ecuación simplificada, multiplicamos la pendiente por cada término dentro del paréntesis para quitarlo. 20 por x menos 2 se convierte en 20x menos 240. Así que queda y más 5 es igual a 20x menos 240. Con la ecuación ya desarrollada, llevamos todos los términos al mismo lado para escribirla como una expresión igual a 0. Al pasar 20x y menos 240 al lado de y más 5, se obtiene menos 20x más y más 245 igual a 0. Con la forma general encontrada, también se puede multiplicar toda la ecuación por -1, para que el término con x quede positivo, sin cambiar la recta. La ecuación general equivalente es 20x menos y menos 245 igual a 0. Para hallar la ecuación general de una recta cuando conocemos su pendiente y un punto por el que pasa, primero usaremos esos datos en la forma punto pendiente, luego quitaremos fracciones y finalmente ordenaremos todos los términos en un solo lado. Empezamos identificando qué representa cada dato dentro de la fórmula de una recta. Desde el plan inicial, la pendiente indica cuánto cambia la coordenada y por cada cambio en la coordenada x, y el punto dado fija una posición exacta de la recta. En este caso, la pendiente es 2/3. La coordenada x del punto es 11 y la coordenada y del punto es 15. Con la pendiente y el punto identificados, la forma punto pendiente relaciona cualquier punto de la recta con ese punto conocido mediante y menos y1 igual a ma por x menos x1. Al sustituir los datos, queda y menos 15 igual a 2/3 por x menos 11. Con la ecuación ya planteada, conviene quitar el denominador para trabajar con números enteros en la forma general. Al multiplicar toda la ecuación por 3, queda 3 por g menos 15 igual a 2 por x menos 11. Después de eliminar la fracción, se aplica la propiedad distributiva en ambos lados para quitar los paréntesis. El resultado es 3y menos 45 igual a 2x menos 22. Con los productos desarrollados, la forma general exige llevar todos los términos a un solo lado y dejar el otro lado igual a 0. Al ordenar los términos, la ecuación general de la recta es 2x menos 3y más 23 igual a 0.